Bueno, ahora vamos a resolver circuitos generales. Bueno, estos circuitos que no tienen ni forma de serie ni forma de paralelo y que básicamente tienen unos pasos un poco más largos para ser resueltos, ya que no hay, digamos, en los que hemos hecho antes, hallábamos el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural del sistema y con eso, base una desigualdad, decíamos, bueno, el sistema es críticamente amortiguado, sobreamortiguado, subamortiguado y de ahí en más era bastante sencillo. Ahora ya no es tan sencillo porque no hay una desigualdad que nos diga qué tipo de sistema es, sino que tenemos que plantear las ecuaciones diferenciales del sistema y de ese modo, en base a sus raíces, ver qué tipo de sistema es, ¿no? Porque habíamos visto que si las raíces eran reales y negativas, era un sistema sobreamortiguado, si mal no recuerdo, si eran reales e iguales era un sistema críticamente amortiguado y si eran imaginarias o complejas, S1 y S2 estoy hablando, ¿no? De eso, de las raíces, si eran complejas era un sistema subamortiguado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora básicamente. Los pasos son muy similares, solamente que se añade esta parte en la que hacemos las ecuaciones diferenciales y encontramos las raíces del sistema para ver qué tipo de respuesta va a presentar el sistema y una vez que sabemos qué tipo de sistema es, la metodología es la misma, de ahí en más hacia abajo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el ejercicio. Aquí tengo este problema que me dice que tengo que encontrar este voltaje en el capacitor y esta corriente en el inductor. ¿Ya? Entonces aquí es muy importante, bueno, creo yo, es mi forma de resolver, que es que yo veo antes de empezar el ejercicio qué voy a encontrar y por qué lo voy a encontrar. Ya no digo, bueno, voy a encontrar esto de acá porque sí y porque y ya lo hago porque sí y no sé después cómo voy a encontrar esto. No, yo lo que hago es, bueno, digo, veo. Bueno, en este caso yo decidí encontrar el voltaje aquí, en el capacitor. ¿Por qué? Digo, bueno, cuando tenga el voltaje en este capacitor, fácilmente lo derivo. Sabemos que la corriente a través del capacitor va a ser igual a la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje en el capacitor. Entonces yo digo, cuando tenga ese voltaje, lo derivo, lo multiplico por su capacitancia y voy a tener la corriente eh, que pasa a través de este capacitor. O sea, una vez que yo tenga, aquí lo voy a dibujar, que yo tenga ese voltaje, voy a poder encontrar esta corriente acá, esta corriente a través del capacitor. Entonces yo veo eso adelantadamente, entonces digo, bueno, tengo acá un nodo, bueno, en realidad todo esto es un nodo, ¿no? Todo esto. Entonces yo tengo acá una corriente que entra al nodo, voy a tener esta corriente que sale del nodo porque puedo derivarlo y multiplicarlo por su capacitancia y evidentemente esa corriente que pasa por ese capacitor es la misma que pasa por esta resistencia porque están en serie. Entonces yo ya voy a tener esto y voy a tener aquí una corriente más que yo tengo que saberla porque el enunciado me lo pide. Entonces digo, si tengo esta y tengo esta, fácil aplico la ley de corrientes de Kirchhoff. La sumatoria de las corrientes que entran al nodo son igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Como tengo aquí esto que es conocido y este de acá que también es conocido, fácil voy a encontrar esta acá. Entonces yo les recomiendo que hagan eso antes de encontrar cualquiera, porque bien podrían empezar por esta, pero por ahí después se estancan y con esto acá no pueden encontrar el voltaje en el capacitor, digamos, ¿no? Así que yo hago eso. Antes de hacer cualquier cosa, veo, bueno, digo, cuál me conviene y cuál me presenta el camino más fácil si es que tuviera otra incógnita, aunque puede que, digamos, no tenga que resolver esto acá. Y bueno, evidentemente, si solamente tengo algo que resolver, está más fácil, ¿no? Si solo me pedía el voltaje en el capacitor, bueno, fácil, solamente eso tengo que hallar y ya. Pero si en caso si les piden dos cosas por encontrar, es bueno ver antes de empezar qué es lo que les conviene, cuál es el camino más fácil. Ya, bueno, dicho eso, empezamos. Lo primero que se hace, como en todos los ejercicios que hemos estado viendo, como les digo, es un poco similar, solo se aumentan unos pasos en este tipo de circuitos generales, es hacer para t menor a 0. Para t menor a 0, esta fuente, este switch está abierto, ¿no? Entonces la fuente de corriente no existe, ya en un tiempo menor a 0. Ya en este circuito, en un tiempo menor a 0, voy a encontrar los valores iniciales del voltaje en el capacitor y de la corriente en el inductor en 0 a la menos.
¿ya? Y esta corriente en el inductor, yo la voy a encontrar, ¿para qué? Para que posteriormente me sirva para encontrar la corriente a través del capacitor, porque la voy a necesitar para la derivada, ¿ya? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver eso. Bueno, empiezo entonces, ¿no? Evidentemente aquí es cero, porque ni siquiera hay una fuente, no hay algún elemento que nos entregue energía, entonces de aquí no hay nada que calcular ni nada, el voltaje en el capacitor es cero y la corriente a través del inductor también, ¿ya? Entonces pasamos al otro instante del circuito, que es para un tiempo mayor a cero. ¿Qué pasa para un tiempo mayor a cero? Esta fuente de corriente entra en el circuito y empieza a trabajar en el circuito, ¿no? Entonces, esta parte de acá ya la vimos en el anterior video, que el voltaje en el capacitor no puede cambiar abruptamente. Entonces, para un tiempo mayor a cero, ¿yo qué voy a hallar? El voltaje en el capacitor para un tiempo cero más y la corriente en el inductor para un tiempo cero más, ¿ya? Entonces, acá yo tengo esta propiedad acá, que ya la habíamos visto antes, que el voltaje en el capacitor no puede cambiar abruptamente. Entonces, se mantiene en 0 voltios, ¿ya? Aquí es voltios. Y la corriente en el inductor en un tiempo cero más va a ser igual a la corriente en el inductor en un tiempo cero a la menos. Entonces, ¿por qué? Esto era porque no podía cambiar la corriente en el inductor abruptamente. Entonces se mantiene en 0 amperes, ¿ya? Entonces aquí, ¿por qué decidí encontrar esto? Porque me di cuenta que si yo tengo esta corriente, fácil puedo encontrar esta corriente, que es la corriente en el capacitor en un tiempo cero más. Me olvidé ponerlo aquí. Ya. Entonces ahí. Entonces, si acá la corriente es cero, es como si esto estuviera abierto. Entonces, estos 3 amperes que tenemos acá no se vienen por acá porque aquí hay cero. Entonces, los 3 amperes van a caer, evidentemente, en este lazo del circuito. Entonces, voy a decir fácilmente que la corriente en el capacitor en un tiempo cero más va a ser igual a 3 amperios. ¿Ya? ¿Y eso para qué lo encuentro? Esto lo encuentro para luego encontrar la derivada del voltaje en el capacitor respecto a un tiempo en t igual a 0, que va a ser la corriente en el inductor, perdón, en el capacitor en un tiempo en 0 a la más dividido entre la capacitancia, que va a ser igual a 3 dividido entre 1 sobre 20, que me da 60. ¿Ya? Esto igual, esta es una ecuación que ya la hemos visto antes, la tienen que anotar en su formulario. ¿Ya? Entonces ya tengo hasta ahí todo, esto me va a servir para más adelante, todavía nos queda ahí reservado. Y este paso también, el que sigue, es muy parecido a lo que ya vimos en el anterior video, que teníamos que encontrar el voltaje. En este caso, como yo estoy trabajando todo para encontrar el voltaje en el capacitor, como ya les dije al principio, entonces voy a encontrar el voltaje del capacitor cuando el tiempo tiende a infinito. Ya ahora sí ya no me importa la del inductor, ya, porque aquí me importaba solo para encontrar esta de acá. Ya solo para encontrar estos 3 amperios me importaba. Ahora realmente ya no me interesa. Entonces lo único que me importa es encontrar el voltaje en el capacitor cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Ya? Entonces aquí veo, bueno, esto es en estado estacionario, ¿no? Cuando el tiempo tiende a infinito lo ponemos en estado estacionario el circuito, y en un estado estacionario el capacitor se modela como un circuito abierto y el inductor como un cortocircuito, como vemos acá. Entonces, ¿qué veo? En este lazo no hay corriente porque aquí está abierto. Entonces los 3 amperes se van toditos por este lazo, de esta manera. Aquí tenemos 3 amperes. En todo este lazo están los 3 amperes. Entonces veo que acá en la resistencia esta de 4 ohmios, en la resistencia de 4 ohmios, va a caer cierto voltaje, ¿no? Y la polaridad del voltaje va a ser esta, ¿no? Más. Y bueno, aquí está solo que se movió abajo, más y menos, porque la corriente está entrando por esta terminal y como es un componente pasivo, por la terminal que entra es la positiva, ¿no? Entonces va a ser 3, que es la corriente, por la resistencia, que es la ley de Ohm, ¿no? 3 por 4, 12. Entonces aquí yo voy a tener un voltaje de 12 voltios. Y si vemos ese voltaje, porque acá en esta resistencia acá no hay caída de voltaje porque la corriente es cero, ¿no ves? Igual ya vimos en clase varios ejercicios como este. Entonces veo que básicamente esta resistencia está en paralelo con el voltaje del capacitor cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces puedo decir que el voltaje en el capacitor cuando el tiempo tiende a infinito va a ser igual al voltaje en esta resistencia acá, es decir, 12 voltios. ¿Ya? Ahora pasamos a la que posiblemente sea un poquito la más complicadita, bueno, entre esta parte de acá que es la de encontrar
esta corriente en el capacitor en tiempo cero a la más, y esta de acá se puede decir que son las etapas más complicaditas del problema, porque aquí sí ya no hay esto que antes teníamos, lo podíamos calcular con una ecuación, con dos ecuaciones, y de esa forma decir, bueno, es un caso sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado. Ahora no hay eso. Ahora tenemos que plantear las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, para esta etapa se le dice etapa transitoria, y lo que se hace es desactivar las fuentes independientes. Yo aquí yo tengo una fuente independiente, ¿no? Bueno, en un tiempo mayor a cero. Tengo una fuente independiente de corriente, que si yo la quiero hacer cero, básicamente una fuente de corriente que se hace cero es un circuito abierto, por eso aquí no la anoté. Si fuera una fuente de voltaje, se la hace un cortocircuito, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, bueno, el objetivo aquí, chicos, es dejar las ecuaciones diferenciales en términos de la variable que yo quiero. O sea, yo quiero el voltaje en el capacitor. La derivada segunda del voltaje respecto al tiempo y la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces, yo quiero este voltaje, entonces yo voy a dejar mis derivadas van a ser de la variable que yo quiero, ¿ya? Bueno, mi ecuación diferencial en realidad. Entonces, bueno, lo primero que hago es ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? En el libro dice, por ejemplo, que en esta etapa, en esta parte, en la etapa transistorial, lo que se hace es usar ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? Con esas dos herramientas ustedes se pueden ayudar para encontrar las ecuaciones diferenciales. Entonces yo empiezo por ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Yo asumo una corriente en esta dirección, que la voy a llamar I, y la puse en esta dirección porque es básicamente esta corriente que está pasando por el inductor. Entonces es básicamente la misma corriente, ¿ya? Entonces, por convención pasiva de los signos, la resistencia es un componente pasivo, entonces la terminal por donde entra es positiva, o sea, aquí negativa, y por aquí va a entrar la corriente también porque está en este sentido, positiva y negativa, ¿no? Y lo mismo para el inductor, ¿ya? En este caso, el capacitor ya tiene una polaridad definida, que es esta. Entonces vamos a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff. Yo aquí ya sumé directamente 10 más 4 porque están en serie, que sería 14 por I, porque ese es el voltaje en la resistencia, la resistencia por la corriente. La resistencia va a ser 14 y la corriente que atraviesa esa resistencia de 14 ohmios, que es la equivalente entre las dos, va a ser I, más el voltaje en este inductor. Estoy juntando obviamente todos los que son los que actúan como pasivos y activos. Bueno, ya sabemos la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Que se llevan circuitos 1. Bueno, entonces aquí entra por este terminal positivo. En el inductor la corriente también entra por el terminal positivo, entonces yo lo dejo del mismo lado de la ecuación los dos. Y sabemos que el voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de la corriente. Y lo voy a igualar a B. ¿Por qué? Porque B no tiene la misma convención que estos otros componentes, ¿no? En las resistencias, la corriente entra por el terminal positivo. En el inductor, la corriente está entrando por el terminal positivo. Pero en el capacitor, la corriente está saliendo por el terminal negativo, o si lo quieren ver de otra forma, está entrando por su terminal negativo y está saliendo, por su terminal positivo. ¿Ya? Entonces, lo igualo a eso y ahora voy a igualar todo a 0, ¿ya? Aquí yo veo que ya tengo la componente del voltaje en el capacitor, la B, pero tengo una I, ¿ya? Entonces yo tengo que buscar la forma de reemplazar esta I por voltaje, ¿ya? Entonces yo veo acá, tengo un capacitor y que su corriente, que básicamente como están en serie es la misma, digamos, ¿no? Veo que su corriente en ese capacitor, sé que la corriente en el capacitor es la derivada del voltaje por la capacitancia. Si yo quiero hallar la corriente en este capacitor, ¿cuál va a ser la corriente? Va a ser esta. Esta va a ser la corriente en el capacitor. La corriente en el capacitor va a ser la capacitancia derivada de su voltaje dt. No puedo escribir bien con esto, pero bueno, creo que se entiende. ¿Ya? Esa va a ser la corriente en el capacitor.
de esta manera. En ese sentido va a ir esa corriente, ¿ya? Pero yo veo que esta corriente de acá, la I, está en sentido contrario, ¿ya? Entonces yo puedo decir que esa I va a ser igual a menos la corriente del capacitor, ¿no ves? Porque para decir que va en sentido contrario, yo digo que es menos, ¿ya? Entonces yo digo que esta corriente I va a ser igual a menos la corriente del capacitor, ¿ya? Menos la corriente del capacitor, porque la corriente del capacitor está viajando en este sentido. Si yo encuentro este voltaje, lo derivo y lo multiplico por la capacitancia, lo que voy a encontrar es esta corriente de acá. Pero yo no quiero esa corriente, yo quiero I. Aquí es igual I, simplemente a menos la corriente del capacitor. Y por eso es que acá le puse I va a ser igual a menos la capacitancia por la derivada del voltaje de ese capacitor respecto del tiempo. Entonces de esa forma ya tengo cómo reemplazar las I's por el voltaje y sus derivadas, ¿ya? Para que todo me quede en términos de voltaje y de esa forma pueda hallar las raíces del sistema, ¿ya? Entonces acá 14 por I me dice, entonces voy a reemplazar esto, 14 por I, y acá es igual a menos la capacitancia derivada de voltaje respecto del tiempo, más L por la derivada de la corriente. Entonces aquí, como tengo la derivada de la corriente, entonces aquí va a ser igual la derivada de la corriente, menos C, esta derivada, aquí ya tengo una derivada, y si lo vuelvo a derivar voy a tener la derivada segunda, ¿no? Entonces voy a poner derivada segunda del voltaje respecto al tiempo, menos B, y de esa forma ya tengo toda mi ecuación diferencial en términos del voltaje del capacitor. Ya, entonces aquí, de aquí en más, ya está sencillísimo, ¿no? Solamente es hacer las multiplicaciones 14 por 6, aquí obvié estos pasos, la verdad, porque creo que no es necesario, bueno, ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, L por C, aquí lo multiplico por 10, no lo anoté, pero lo multiplico por 10, porque este de acá me tiene que quedar siempre con un coeficiente 1, ¿ya? Entonces aquí ya tengo la segunda derivada del voltaje más 7 por la primera derivada de voltaje más 10 por el voltaje en el capacitor, ¿no? Entonces voy a reemplazar esto acá por una S. Ya tengo acá la segunda derivada, bueno, tengo S al cuadrado más 7 por la derivada de voltaje. Como es la derivada primera, va a ser 7 por S, y B, 10 por B, lo voy a reemplazar solo por 10, ya, igual a 0. Esta acá es lo que se conoce como la ecuación característica, ya, la ecuación característica. Y de esta ecuación característica, yo lo que voy a sacar son las raíces de esa ecuación, ¿no? Pueden usar sus calculadoras, o si no, la ecuación cuadrática si quieren. Pero bueno, siempre es más fácil usar la calculadora, ¿no? Peor en cuando están en examen para ahorrar tiempo. Entonces acá yo voy a encontrar sus raíces, es decir, los valores que hacen que esta ecuación sea 0, y bueno, me salieron que eran menos 2 y menos 5. Y ahí, de aquí en más, es muy sencillo el problema ya, cuando ya tienen las raíces, porque, bueno, digo, ¿son raíces reales? Sí. ¿Y son negativas? Sí. Entonces, ¿qué caso tengo? Un caso sobreamortiguado. Y aquí ya me vuelvo a lo que, bueno, ya había hecho acá. ¿Dónde está? Acá. Aquí lo que tenía el voltaje del capacitor era acá en RLC serie con fuente, ¿no? Y voy a usar todas estas mismas ecuaciones, las voy a usar, ¿ya? Las mismas ecuaciones. Esta de aquí y esta de acá. Y es más, las copié. Las tengo copiadas acá, ¿no? Aquí está una y aquí está la otra, ¿ya? Entonces, yo ya tengo este voltaje, ya tengo las raíces del sistema S sub 1 y S sub 2. Entonces, solamente lo que voy a hacer ahora es lo que ya venimos haciendo desde la pasada clase presencial que tuvimos, la última creo. ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar el voltaje respecto al tiempo y voy a aplicar la derivada, ¿no? Todo esto, la derivada de la exponencial, aquí ya está de más que lo explique. Y voy a la derivada del voltaje en t igual a 0, ¿no? Que básicamente es reemplazar las t por 0 y bueno, acá me queda 1, aquí me queda 1 y tengo esto. Y esto de acá, esto de aquí, yo ya lo encontré, ¿no? Lo tengo acá, aquí.
Por eso es que dije, bueno, esto lo voy a usar más adelante, que es igual a 60. ¿No? Entonces acá lo reemplacé por 60. Lo reemplacé por 60 y aquí ya tengo ese 1 que es menos 2 por A1 y ese sub 2 que es menos 5. Menos 5 por A sub 2 igual a 60. Esa es mi ecuación número 1. Ya, esa es mi ecuación número 1. Necesito otra ecuación. ¿Y de dónde viene? De esta ecuación de acá, que ya la conocemos. El voltaje inicial es 0, el voltaje final es 12, más A1 más A2, A sub 2, y bueno, de aquí solo reemplazo y ya tengo la ecuación número 2. Resuelvo el sistema de ecuaciones y de esa manera encuentro las constantes A sub 1 y A sub 2. Y no me queda nada más que reemplazar, porque ya tengo todo para reemplazar en esta ecuación. El voltaje con el tiempo infinito, las raíces del sistema, A sub 1, A sub 2, solamente reemplazo y digo que ese va a ser el voltaje en el capacitor, es decir, este acá. Y como les dije, para hallar la corriente, yo ya sabía que iba a hacer, ¿no? Iba a aplicarle corriente de Kirchhoff, ¿no? Aquí, que 3 va a ser igual a la corriente en el capacitor, más I, que es mi objetivo. Entonces aquí veo que la corriente del capacitor es la capacitancia, que es 1 sobre 20 por la derivada del voltaje, que ya lo tengo aquí, más I, que es la corriente a través del inductor, igual a 3. Entonces solamente aquí ya es calcular la derivada del voltaje, lo multiplico por 1 sobre 20 y tengo esta ecuación que viene a ser la corriente a través del inductor. ¿Ya? Y con eso ya completaría los dos objetivos de mi problema, ¿no? El voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. ¿Ya? Bueno, acá tengo un problema más de circuitos generales, para que quede claro. Aquí en este caso me pide calcular B sub 0, que es el voltaje en esta resistencia. ¿Ya? Como les dije, yo veo como que antes de iniciar el problema qué me conviene hacer, y lo que voy a hacer en este caso es encontrar el voltaje en este capacitor. Aquí lo voy a llamar B1. Voy a encontrar el voltaje en este capacitor, que lo voy a llamar B2. ¿Ya? ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando tenga este voltaje y este voltaje, voy a poder aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. Ya conocemos la ley de voltaje de Kirchhoff, y como estos dos van a ser conocidos, simplemente voy a tener una incógnita y de esa manera voy a poder conocer el voltaje en esta resistencia. ¿Ya? Entonces aquí tengo una función escalón, que ya la vimos antes también, que nos dice que esta fuente de voltaje para un tiempo menor a 0 va a ser igual a 0 y para un tiempo mayor a 0 va a ser igual a 20 voltios. ¿Ya? Ahora empezamos acá los mismos pasos que hicimos en el anterior ejercicio, para un tiempo menor a 0. Para un tiempo menor a 0 vemos que la fuente de voltaje vale 0, entonces yo la reemplazo por un cortocircuito, ¿no? Por un cortocircuito. Ahora, en estado estacionario, en un tiempo menor a 0, voy a encontrar los valores iniciales, los voltajes iniciales en los capacitores. En este ejercicio es como hacer dos veces todo, porque voy a encontrar dos ecuaciones, una para el capacitor 1, y otra para el capacitor 2. Entonces voy a estar encontrando dos de cada uno, o sea, uno de cada uno, en total 2. Voy a encontrar, como ven acá, un voltaje inicial en 0 menos, que evidentemente es 0 porque ni siquiera hay una fuente acá de tensión ni de corriente, no hay nada, no hay energía en este circuito, así que es 0 voltios, ambas, ¿no? Ahora aquí, escogí este ejercicio también porque aquí está un poco más difícil el tema de determinar, porque aquí en el tiempo mayor a 0, nuestro objetivo siempre es determinar la corriente que pasa por el capacitor 1 y en este caso también por un capacitor 2 para poder encontrar estas derivadas, ¿no? Que posteriormente nos van a servir. Entonces ese es nuestro objetivo en este paso, encontrar y sub C1, la corriente en el capacitor 1 en un tiempo 0 a la más y la corriente en el capacitor 2 en un tiempo 0 a la más. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, previamente, yo pensé, bueno, ¿cuál fue mi lógica? Dije, lo primero que voy a hacer
es, bueno, ya tengo acá el voltaje en este capacitor en tiempo 0 a la más. Tengo el voltaje en este capacitor en el tiempo 0 a la más. ¿Por qué? Porque el tiempo en el, perdón, el voltaje en el capacitor no cambia abruptamente, y es lo que hemos estado viendo. Y acá hay un error, que esto es igual, ¿no? No es más. Acá hay un pequeñito error al momento de teclear, ¿ya? Entonces acá el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 a la menos va a ser igual al voltaje en ese capacitor en un tiempo 0 a la más, porque el voltaje no cambia abruptamente, ya lo hemos visto esto antes, ¿no? Y lo mismo para el capacitor 2. Entonces mi plan es el siguiente. Yo voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff, o sea, ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla de acá. ¿Por qué? Porque tengo este voltaje y porque tengo este voltaje de acá, de este capacitor, ¿ya? De esa manera voy a encontrar el voltaje en esta resistencia de acá, ¿ya? Voy a poner el puntero para que se vea bien. Voy a encontrar el voltaje en esta resistencia de acá, porque ya tengo este voltaje y tengo este voltaje. Cuando tenga este voltaje, voy a poder, como ya voy a tener el voltaje y la resistencia, voy a poder hallar esta corriente que atraviesa la resistencia, ¿ya? Voy a tener esta corriente y aquí yo tengo un nodo, ¿no? Esta corriente está entrando a este nodo. Voy a hacer lo mismo acá. Voy a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en la otra malla. Como tengo este voltaje del capacitor en 0 a la más y tengo el voltaje del otro capacitor en 0 a la más, voy a encontrar este voltaje en la otra resistencia. Con ese voltaje y con su resistencia voy a poder encontrar esta corriente de aquí, que básicamente, como están en serie la resistencia y el capacitor, va a ser la misma corriente. Entonces, cuando yo tenga esta corriente, va a ser la corriente del capacitor 2 en un tiempo 0 a la más. Y como ya voy a tener esta corriente que entra al nudo y esta corriente que sale del nudo, voy a poder calcular por la ley de corriente de Kirchhoff esta corriente de acá, ¿ya? Esa fue la metodología que yo escogí, ¿no? Porque antes de hacer las cosas uno lo piensa siempre, como que a ver, ¿qué voy a hacer? Y más o menos cómo voy a llegar a mi objetivo, que en este caso es las corrientes por el capacitor, ¿no? Entonces aquí vemos que eso es lo que hice. Ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1. Aquí va a ser igual al voltaje en el capacitor 1 en un tiempo 0 a la más el voltaje en esta resistencia. BR es el voltaje en esta resistencia de acá, por si acaso, aunque no lo puse, es el voltaje en esta resistencia, porque esta corriente que yo asigné, esta dirección de corriente, está entrando por la terminal positiva, entonces lo pongo en un lado de la ecuación. Y en este caso está entrando en la fuente por la terminal negativa, entonces lo pongo al otro lado. La suma de ambas, de estos voltajes, va a ser igual a 20. Como esta de acá es conocida, de espejo, como les dije antes, el voltaje en la resistencia, lo despejo, me sale 20 voltios, y de esa manera puedo encontrar la corriente que atraviesa esa resistencia, porque ya tengo su voltaje y tengo su resistencia. Entonces, por ley de Ohm, puedo encontrar que la corriente que atraviesa esta resistencia en este sentido es de 20 amperes. Y lo mismo hice acá, en la malla 2, hice ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Voltaje en el capacitor 1 va a ser igual al voltaje en esta resistencia, V sub 0, más el voltaje en el capacitor 2. ¿Ya? Como estos de acá, V sub 1 y V sub 2 son conocidos, y ambos son 0, me queda que el voltaje en esta resistencia es 0, ¿ya? Entonces, yo puedo hallar la corriente en esta resistencia de un ohm, va a ser igual a V sub 0 dividido entre 1, el voltaje sobre su resistencia, y me queda 0 amperes porque el voltaje es 0, ¿no? Entonces, ya tengo la corriente en el capacitor 2, que es de 0 amperes. Y como la corriente es de 0 amperes, quiere decir que es como si esto estuviera abierto, ¿no? Porque si hay 0 amperios, es como si estuviera abierto el circuito. Entonces, puedo concluir que esta corriente que yo encontré de 20 amperes que pasa por esta resistencia, toda esa corriente atraviesa el capacitor 1, porque aquí hay 0 amperes, o sea, de aquí a acá hay 0 amperes, o sea, es como si esto estuviera abierto. Entonces, esta corriente que viene por aquí no se va a ir por acá, se va a ir todita por el capacitor 1. Entonces, por eso le puse acá que la corriente en el capacitor 1 en un tiempo 0 más va a ser igual a la corriente que atraviesa esta resistencia que hemos encontrado en un tiempo 0 más, es decir, 20 amperes. ¿Ya? Entonces, de esa forma ya encontré las dos corrientes que eran de mi interés en este paso. Y simplemente ahora voy a hallar la derivada del voltaje 1 en t igual a 0,
va a ser igual a la corriente en el capacitor 1 en 0 la más dividido entre C, y va a ser 40. ¿Ya? Porque en el capacitor 1 es 20, la capacitancia es 1 sobre 20, 1 sobre 2, perdón, 1 sobre 2 va a pasar a multiplicar, 20 por 2 es 40. Y aquí va a ser 0, perdón, porque, bueno, la corriente en el capacitor 2 es 0, entonces va a ser 0. Ahora, el otro paso que seguía era cuando el tiempo tendía a infinito, ¿no? Cuando el tiempo tiende a infinito, los capacitores se modelan como un circuito abierto porque está en estado estacionario, y aquí nuestro objetivo es encontrar el voltaje en ambos capacitores cuando el tiempo tiende a infinito. Evidentemente, como aquí está abierto, no va a haber caída de tensión en estas resistencias, y básicamente están en paralelo con la fuente. Entonces vamos a decir que ambos voltajes van a ser igual a 20 voltios. Y ahora aquí empezamos con la etapa transitoria, que ya habíamos visto en esta etapa. En esta etapa las fuentes independientes se desactivan. Por eso es que acá yo tenía, en T a la más, yo tenía una fuente de 20 voltios y una fuente de voltaje se reemplaza, cuando se la quiere hacer 0, se la reemplaza por un cortocircuito. Aquí está. Y lo primero que hago acá es aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla, en la malla izquierda, en la malla derecha, perdón. ¿Ya? Entonces voy a decir que B1 va a ser igual, a I por 1, o sea, porque acá el voltaje en esta resistencia va a ser un ohmio por I, que es la corriente que la atraviesa, que es prácticamente I, más B sub 2, ¿ya? Y aquí, ¿a qué va a ser igual I? I va a ser igual, si se dan cuenta, esta I es la corriente que atraviesa este capacitor y esta resistencia que están en serie. Entonces, la corriente que va a atravesar por ambas es la misma. Entonces, yo puedo decir que I es la corriente que va a pasar por este capacitor número 2. ¿Y a qué va a ser igual? A la capacitancia por la derivada del voltaje en ese capacitor 2. Entonces, I va a ser igual a 1/3 por la derivada del voltaje 2 respecto del tiempo, ¿ya? Entonces yo voy a reemplazar esto aquí, y de esa manera ya tengo B sub 1 igualado en función de B sub 2. ¿Ya? Esto me va a servir para más adelante. Voy a aplicar también aquí ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. ¿Ya? Y aquí veo las direcciones de corriente que le asigné. Veo que la corriente en esta resistencia de acá de un ohmio va a ser igual a B1. Bueno, esta parte ya la domino, ¿no? B1 menos 0, por eso no lo puse. B1 menos 0 dividido entre 1, ¿no? Esa es la corriente. Aquí va la corriente, que va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. La corriente de un capacitor es la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje, 1/2 por la derivada del voltaje 1, más en este lazo de acá, la corriente va a ser igual a la corriente en este capacitor, que es la capacitancia, que es de 1/3, por la derivada del voltaje, que en este caso es del capacitor 2, B sub 2, después de todo el tiempo, y lo voy a igualar a 0, ¿ya? Porque todas estas corrientes salen del nodo y no hay ninguna corriente que entre al nodo, ¿ya? Pero yo tengo aquí un B sub 1, que está en función de B sub 2, y por eso les dije que nos va a servir más adelante. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a reemplazar B sub 1, que es igual a 1/3 de la derivada del voltaje 2 más el voltaje 2, más 1/2 por la derivada del voltaje 1. Entonces acá yo tengo 1/2, y entre paréntesis estoy poniendo la derivada de este voltaje, que va a ser 1/3. La derivada segunda del voltaje 2 más la voltaje 2, su derivada es derivada del voltaje 2, ¿no? La primera derivada. Y aquí, bueno, aquí ya está en función de B sub 2 más 1/3 de la derivada del voltaje 2, igual a 0. Entonces acá yo tengo todo en función del voltaje 2, ya, el voltaje en este capacitor acá. De aquí en más es simplemente hacer la propiedad distributiva, sumar los semejantes, ¿no? Todas las derivadas segundas las voy a sumar, todas las derivadas primeras y todos los términos de voltaje 2 también. Y me queda de esta forma, ¿ya? Aquí yo lo
multipliqué por 6 para que esto me quede como 1, ya que esta que va a ser ese cuadrado siempre tiene que tener un 1 de coeficiente. Entonces va a ser 1 más 7 más 6 b sub 2 igual a 0. Entonces yo voy a reemplazar acá la derivada segunda, lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio, por ese cuadrado, más 7s más 6. Y de esto acá, de esta que es la ecuación característica, voy a hallar sus raíces, que van a ser menos 1 y menos 6. Como son reales y negativas, se trata de un caso sobreamortiguado, ¿ya? Y de aquí en más es lo mismo que ya hemos hecho, ¿no? Tenemos la ecuación, esta de aquí y esta de acá, que pertenecen al caso sobreamortiguado, ¿no? Ya tenemos las raíces S sub 1, S sub 2, tenemos el voltaje 2 cuando el tiempo tiende a infinito, el voltaje en este capacitor cuando el tiempo tiende a infinito, solo nos falta A sub 1 y A sub 2. Ya lo que voy a hacer como siempre es derivar este voltaje de aquí, lo derivo, lo evalúo en 0 y lo igualo a esta derivada acá que nosotros ya encontramos, que es esta acá, que me dice que es 0. Entonces lo voy a igualar aquí a 0. Y de ese modo ya tengo la ecuación 1. Y la ecuación 2 va a salir de esta de acá. Ya el voltaje inicial en el capacitor 2 es 0. Cuando tiende a infinito es 20. Esto lo encontramos. Y igualando tengo ya la ecuación 2. Y de esas dos ecuaciones planteo un sistema de ecuaciones lineales y voy a tener A sub 1 y A sub 2. Y una vez que lo tenga, simplemente voy a reemplazar aquí arriba y ya está. Tengo este voltaje en el capacitor. ¿Y cómo voy a hallar el voltaje en el capacitor 1? Bueno, aquí el voltaje en el capacitor 1 nos dice que es 1/3 por la derivada del voltaje 2, que ya lo tengo. Lo voy a derivar, lo voy a multiplicar por 1/3 y lo voy a sumar al voltaje en el capacitor 2. Ya está acá, esta ecuación, que la copié. Aquí me salté todo este paso de la derivada. Creo que está de más hacerlo, por lo menos aquí. Bueno, evidentemente sus exámenes y sus tareas tienen que hacerlo, pero acá no es necesario. Bueno, no lo vi muy necesario. Creo que ya es algo bastante sencillo para ustedes. Así que simplemente puse la respuesta, que es esta de acá. Esta de aquí. Tengo ya, y una vez que ya tengo el voltaje 1 y el voltaje 2, como les había dicho desde un principio, mi plan era aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla. Y voy a decir que B1 va a ser igual a B sub 0 más B sub 2 por la convención de signos, ¿no? En este caso, B1 está entrando por el terminal negativo, va a un lado. Aquí está entrando por el terminal positivo, aquí también, entonces esos van del otro lado. Como ya tengo B sub 1, B sub 2, simplemente voy a despejar B sub 0, que es en realidad el objetivo de este problema. Y voy a hacer la resta de B sub 1 menos B sub 2, ¿no? Aquí ya se restan términos semejantes. Igual eso no lo puse, creo que está de más aquí. Y simplemente la respuesta, que es esto, ¿ya? Que era nuestro objetivo. El voltaje en esta resistencia, B sub 0. Bueno, ahora vamos a ver el último ejercicio, que ya es con amplificadores operacionales y que es bastante similar, sinceramente, a lo que estamos viendo ahorita en circuitos generales. Bueno, acá tenemos este problema y nos pide hallar este voltaje de acá. Básicamente nos está pidiendo encontrar el voltaje en este capacitor, ¿no? Porque este voltaje de acá, esto B sub 0, está siendo medido paralelamente al capacitor, ¿no? Tenemos una fuente acá, un escalón, que nos dice que el voltaje de esa fuente va a ser 0 para un tiempo menor a 0 y 10 voltios para un tiempo mayor a 0. ¿Ya? En los pasos los mismos. Primero, tiempo menor a 0. Para un tiempo menor a 0, esta fuente vale 0. Entonces lo reemplazo por un cortocircuito. Ahora voy a hacer en estado estacionario para un tiempo menor a 0. Voy a encontrar B1 en un tiempo 0 menos y B2 en un tiempo 0 menos. ¿Ya? Entonces, como no hay ninguna fuente aquí de corriente ni de voltaje, es 0 voltios así a simple vista. Entonces ahí quedamos. Y para un tiempo mayor a 0. Para un tiempo mayor a 0, aquí lo mismo, acá hay un error, aquí es igual, ¿no? Ya. Sabemos que el voltaje en el capacitor no puede cambiar abruptamente, entonces el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos y un tiempo 0 más es igual. Y como aquí encontramos que era 0 voltios, aquí también va a ser 0 voltios. Ya en este
Aquí sabemos que nuestro objetivo es encontrar la corriente en el capacitor. Esto acá es nuestro objetivo principal en este paso. ¿Para qué? Para encontrar la derivada que nos va a servir más adelante, ¿no es así? Cuando sepamos qué tipo de sistema es. Ya, entonces, para encontrar esta corriente de acá, sabemos de amplificadores operacionales. Aquí tenemos este voltaje. Tenemos el voltaje V1, que básicamente es este de acá. Este voltaje V1 es lo mismo que decir aquí, V1, 0 más. Bueno, disculpa, no puedo escribir bien con el mouse. Y sabemos, como vimos en la primera clase que tuvimos, que en un amplificador operacional los voltajes en la entrada inversora y no inversora son los mismos. O sea, que en voltaje en todo no... Aquí es igual, son iguales, ¿no? Entonces, si acá yo tengo un voltaje P sub 1 más, a la 0 más, perdón, aquí va a ser igual. 0 más. Ya es el mismo. Entonces, ¿eso para qué me va a servir? Me va a servir ¿por qué? Porque aquí esta corriente que pasa por la resistencia es la misma corriente que pasa por el capacitor. Entonces, si yo hallo la corriente por esta resistencia de 10 kilo ohm, esta de aquí, voy a decir que esa básicamente es la corriente por el capacitor porque están en serio. ¿Cómo voy a hallar esa corriente? Sabemos que si tengo una corriente que viene en este sentido, la terminal por donde entra es positiva y la otra es negativa, y la corriente va a ser igual al voltaje en la terminal positiva, V sub 1 más, que sabemos que es 0, acá lo tenemos, sabemos que es 0, menos el voltaje en la otra terminal. ¿Cuál es el voltaje en la otra terminal? Es V sub 2, 0 menos. ¿No? Porque vemos que acá el voltaje en el capacitor, ¿qué voltaje es este? V sub 2. Entonces 0 menos 0 dividido entre la resistencia, voltaje sobre resistencia. Como aquí es 0, la corriente en ese capacitor 2 va a ser 0 amperes, ¿ya? Entonces de esa forma encontramos que la derivada del voltaje de este capacitor número 2 va a ser igual, en t igual a 0 va a ser igual a 0. Ya logramos nuestro objetivo de este paso y ahora vamos a ir cuando el tiempo tiende a infinito. Cuando el tiempo tiende a infinito, modelamos el sistema, o bueno, los capacitores como circuitos abiertos. Entonces acá, lo mismo aquí, solamente que los capacitores están abiertos. Y aquí solo me interesa el voltaje en este capacitor, ¿no? Bueno, aquí me interesaban los dos porque evidentemente el voltaje en este capacitor me ayudó a encontrar la corriente en el capacitor 2, pero aquí ya no me interesa. Porque yo lo que quiero es hallar el voltaje en este capacitor, porque ese voltaje es igual a V sub 0 y ese es mi objetivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje en este capacitor cuando el tiempo tiende a infinito? Va a ser igual a 10 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje en aquí es el mismo que acá, ¿no? Sabemos ya, esa es la propiedad número 2 de un amplificador operacional ideal que vimos en la primera clase. Entonces, aquí, ¿qué voltaje tengo? Tengo 10 voltios, ¿no? Porque aquí no hay corriente a través de esta resistencia y es básicamente como estar midiendo en paralelo a la fuente de voltaje. Entonces, como ahí yo tengo 10 voltios, aquí también voy a tener 10 voltios. ¿Ya? Como este circuito está abierto por todos lados, en esta resistencia no hay caída de tensión. Como no hay caída de tensión, es básicamente como si estuviéramos midiendo en paralelo de la salida al generador. Entonces es como que estuviéramos midiendo simplemente así, como si esta resistencia no existiera, ¿no? Entonces vamos a decir que V sub 2 va a ser igual a 10 voltios. V sub 2 cuando el tiempo tiende a infinito va a ser igual a 10 voltios. Y aquí, esta etapa, la etapa transitoria, ¿ya? Las fuentes independientes se apagan, es decir, que esta fuente de voltaje que tengo acá para un tiempo mayor a 0 de 10 voltios, la reemplazo por una fuente de 0 y esa es un cortocircuito cuando es fuente de voltaje, ¿ya? Voy a aplicar ley de corriente de Kirchhoff. Ley de corriente, ¿ya? Aquí vemos los sentidos de la corriente. Tenemos esta corriente porque sabemos porque es la otra propiedad de los amplificadores que les dije en la primera clase,
que las corrientes que entran a las entradas inversora y no inversora es 0 amperes. Y como no hay corriente por aquí, no hay corriente, y por aquí no hay corriente, es como si esto estuviera abierto, y es como que si esta resistencia y este capacitor están en serie, porque aquí no hay corriente, es 0 amperes. Esa era la segunda propiedad que vimos. Entonces la corriente aquí va a ser la misma, entonces por eso puse acá. Si aquí tenemos una corriente en este sentido, sabemos que la terminal por donde entra es la positiva, la otra es la negativa, y el voltaje, la corriente en esta resistencia va a ser el voltaje sobre la resistencia y va a ser aquí 0 menos V1. Y acá yo no lo puse el 0, simplemente le puse menos V1 dividido la resistencia. ¿Igual a qué? Igual a la corriente de este capacitor. ¿Y a qué es igual la corriente en este capacitor? La capacitancia, 20 microfaradios por la derivada del voltaje de ese capacitor, la derivada del voltaje 1. Aquí lo que hice es multiplicar por 10 a la 3 para que me quede de esta manera. Y aquí lo multipliqué por 50 para que me quede todavía más simplificado. Entonces esta va a ser mi ecuación número 1. Ahora voy a hacer lo mismo con el capacitor número 2. ¿Ya? Entonces la corriente que pasa, estos dos elementos básicamente están en serie también, porque no hay ningún otro componente aquí, están en serie. Y voy a hacer lo mismo, ¿no? Tengo este sentido de corriente para la resistencia. Esta corriente que entra al nodo va a ser igual a esta corriente que sale, lo mismo que hicimos acá. La corriente que pasa por la resistencia que entra al nodo es igual a la corriente que sale del nodo, que es la corriente del capacitor. Lo mismo acá, la terminal por donde entra la corriente es positiva, la otra es negativa. Entonces esta terminal de aquí va a ser igual a V1, porque sabemos de la propiedad de los amplificadores. De nuevo, en este nodo, ¿qué voltaje hay? V1, ¿no? De este capacitor. Y como el voltaje en los dos nodos es igual, entonces acá vamos a tener V1. Entonces va a ser V1 menos V2 sobre 10 kiloohms, igual a la corriente que sale del nodo, que es la corriente de este capacitor, que va a ser la capacitancia por la derivada del voltaje en ese capacitor, que es el voltaje 2. Y eso lo voy a multiplicar por 10 a la 4 para que me quede de esta manera simplificado, ¿ya? Y aquí veo que fácilmente puedo despejar V1. Entonces voy a despejar V1, que va a ser igual a la derivada del voltaje 2 más el voltaje 2. Y voy a reemplazar ese 2 en la ecuación 1. Voy a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces aquí hice la derivada del voltaje 1. Aquí va a ser igual a la derivada segunda del voltaje 2 más la derivada del voltaje 2, más 5 por V1. Entonces va a ser 5 multiplicado por toda esta ecuación que es V1. Haciendo operaciones algebraicas, la operación distributiva, reduciendo términos semejantes, me queda esta ecuación acá. ¿Ya? Entonces aquí esta que es derivada segunda lo reemplazo por S al cuadrado, derivada primera la reemplazo por S, 6S, y el voltaje sub 2 lo reemplazo por 1, que sería en este caso 5 por el voltaje sub 2 es 5, igual a 0. Y de aquí saco sus raíces. Y sus raíces me van a decir qué tipo de sistema es. En este caso es un sistema sobreamortiguado porque las raíces son reales, son números reales y son números negativos. Ambas raíces. Y de aquí en más está sumamente sencillo. Ya lo mismo que ya hemos visto muchos ejercicios atrás, ¿no? Vemos que el voltaje en el capacitor 2, tengo estas dos ecuaciones, ¿no? Esta y esta. El voltaje en el capacitor 2 va a ser el voltaje del capacitor cuando el tiempo tiene infinito, más todo esto. Voy a derivarlo, lo evalúo en 0, y esto de acá ya lo encontramos en pasos previos, que era esto de acá, que es igual a 0. Entonces lo igualo a 0, tengo ese 1, tengo ese 2, los reemplazo también y tengo mi primera ecuación. Mi segunda ecuación va a salir de aquí, de esta ecuación de acá. El voltaje inicial es 0, el voltaje final es, cuando el tiempo tiene infinito es 10. Despejo a sub 1, a sub 2, y bueno, tengo la ecuación 2 y de aquí sale un sistema de ecuaciones de donde voy a encontrar a sub 1 y a sub 2. Y una vez que tengo a sub 1, a sub 2, ya tengo todo para reemplazar en esta ecuación de aquí, y voy a tener el voltaje en el capacitor número 2.
y yo lo que quiero encontrar es el voltaje V sub 0, pero básicamente estos están en paralelo, ¿no? El V sub 0 está en paralelo al voltaje del capacitor 2, entonces digo que el voltaje V sub 0 es igual al voltaje del capacitor 2, ¿no? Y por eso lo encontré, por eso ha sido mi objetivo encontrarlo desde un principio, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la respuesta, que sería el voltaje V sub 0. Y como pueden ver, es todo este tema de circuitos generales y amplificadores operacionales es muy parecido la metodología, solamente que acá se aumenta el paso de las ecuaciones diferenciales, que hay que calcularlas y hallar las raíces para ver qué sistema es, pero de ahí en más, ese es como un paso adicional en realidad, porque de ahí en más es bastante sencillo. Otra cosa que puede ser un poquito complicado es hallar la corriente en el capacitor en un tiempo 0 a la más, porque en RLC serie con fuente también lo necesitábamos eso, pero era un poco más sencillo porque si yo encontraba la corriente en el inductor en 0 más, era la misma que en el capacitor, ¿no? Por lo que estaban en serie. Entonces ahí sí era un poco más fácil, no como acá que por ejemplo en este ejercicio hasta tuvimos que aplicar aquí ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, para poder encontrar esas corrientes, ¿no? Y puede ser que eso sea un poco las complicaciones, el tema de las corrientes en el capacitor, en el tiempo 0 a la más y las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Pero con práctica les va a salir fácil.